Pulso económico del lunes que, como es tradicional, arrancaremos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35. Como ven ahí, una sesión estupenda, 1,11 arriba. El índice general termina al filo de los 10.000 puntos, 9.968,1, con una novedad trascendental, importante. Parece que viene la tranquilidad sobre Grifols. Hoy es la que más sube, 5,35 arriba. Naturgy en segundo lugar, 2,61 arriba, y el BBVA 2,20 arriba. En el lado de los que han tenido peor ejecutoria, solamente hay dos empresas que hayan terminado la sesión en rojo. Son Solaria, que se ha dejado bien poca cosa, 0,35, y Repsol, que se ha dejado 0,15. La tercera, con peores resultados, ya está en verde, que es Iberdrola, con 0,36 arriba. Cuidado. Bueno, y a continuación les vamos a señalar algunas de las noticias que seguro más interés les van a levantar de nuestra mesa de tertulia económica, la que mantenemos aquí con los mejores expertos para que no se les escape detalle. Bueno, y en nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de que el Banco Central Europeo va a mantener los tipos, de eso no hay duda. Pero, hombre, ya se habla de cuándo empezar a bajarlos, ¿eh? En casa del ciego el tuerto es el rey, ¿verdad? Bueno, pues aquí hay que estar muy contentos porque ya se habla de que alguna vez los tipos puedan bajar, ¿eh? Maravilloso. Y tenemos que hablar de Telefónica porque ha alcanzado un 93,1% de su filial alemana. Esto le ha costado, pues, 1.483 millones de inversión en la OPA, pero nos haremos preguntas. ¿Esto ha servido de palanca para que el valor Telefónica se caracterice por sus subidas en el IBEX o no? Bien, les presento ya a nuestros invitados hoy, don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar, o buenas tardes, porque la temperatura ha mejorado significativamente respecto a la semana pasada. ¿Cómo nos pero gusta, efectivamente encantado de estar aquí. Hombre, claro, evidentemente. Esto debe ser por el cambio climático. Que suba la temperatura, casi con toda seguridad. ¿El por qué? Eso es lo que discrepamos. Por supuesto que tiene poco que ver la acción del ser humano. O sea, que el viernes no había cambio climático, pero no, ahora el lunes ya sí, ¿no? Hay gente que lo utiliza para casi todo, correcto. para explicar accidentes de tráfico, etcétera. Don Miguel Ángel Cicuéndez, vicepresidente de ASEAFI, consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Muy buenas tardes. Buenas tardes, noches. ¿Todo bien? Todo perfecto. Me alegra. Bueno, hay que darle una interpretación a la evolución del IBEX hoy, que ha girado al alza de forma bastante importante y hemos recuperado, ¿no? Casi estamos al filo de los 10.000 de nuevo y esto pues pinta bastante bien para ser lunes. Bueno, pues la interpretación es que tuvimos vencimiento de opciones y futuros. Estados Unidos se dio la vuelta a mediodía el viernes y hoy se fue a máximos históricos. Entonces, claro, lo lógico es que hoy el IBEX y el Eurostock y el DAX rebotaran, pero que hay una divergencia clara entre Europa y Estados Unidos. Nosotros estamos bastante retrasados y la subida en Estados Unidos ha sido por los 7 magníficos, es decir, por las empresas grandes. Si vemos el ETF igual que pondera lo mismo de Estados Unidos, digamos que ahí vemos que esa subida no es tan clara. Iranzo. Hombre, yo creo que están triunfando o se quiere considerar que hay buenas noticias. Una vinculada a lo que vamos a analizar dentro de un rato. Se confirma la bajada de los tipos de interés y la discusión en el mercado es cuándo empezará y en qué cuantía. Pero se confirma. En segundo lugar, y también es otra noticia que comentaremos posteriormente, parece que también se confirma la tranquilidad en el mercado de la energía. Y eso es muy importante porque se esperaba un cierto rebote de los precios de la energía como consecuencia del conflicto del Mar Rojo. Y en este sentido, afortunadamente, parece que se están buscando alternativas, etcétera, y no se ha producido. Ahí estamos. Han subido los fletes, pero no tiene un efecto espectacular sobre la inflación, que es lo que aquí penalizaría. Y luego, por otro lado, pues efectivamente, Wall Street ha jugado un papel muy importante porque también ha abierto, además, subiendo. Bueno, ¿se acuerdan que nos burlábamos aquí amablemente de lo que pasó en Davos entre los grandes líderes del IBEX y el presidente del gobierno? Bueno, estos señores superpoderosos del IBEX pagan para tener unos portavoces, así es que nunca dan la cara. ¿Eso es bueno o es malo? Pues bueno, yo creo que es bastante malo, pero en cualquier caso, alguien ha hecho saber a alguien que los líderes del IBEX niegan que haya habido un acercamiento a Sánchez.
bueno, pues si no ha habido un acercamiento a Sánchez, si ha sido algo puntual, que para nada ha habido tal acercamiento, ¿por qué no salir y contarlo dando la cara? Ya, efectivamente, pero bueno, como muy bien dice, para eso tienen a sus directores de comunicación. Pero dicho lo cual, no hay más que ver la foto. En primer lugar, se produce yo creo que es el cuarto de las escobas. Que es Davos es así. Efectivamente. Davos es En así. segundo lugar, la cara, precisamente, de algunos encabezados por el señor Galán, pero en general la cara es de pocos amigos. Por tanto, el acercamiento se produjo físicamente porque el lugar era muy pequeño, pero yo creo que es muy difícil que llegaran a acuerdos, porque no ha habido ninguna base a favor de las empresas respecto a los impuestos a las energéticas, a la banca, etcétera, y eso ha sido enormemente criticado. Y justo venían de sufrir algunos de ellos enormemente la subida del salario mínimo interprofesional, que había crecido el 5% casi unas horas antes. De tal manera, y el anuncio de que se van a seguir incrementando los costes a través de la reducción de la jornada. Por tanto, yo creo que era bastante lógico que los empresarios y las empresas, que yo entiendo que en general, no solo las del IBEX, sino en general todas las empresas españolas, en este momento están siendo maltratadas por la política económica. Ya, pues que lo digan. Que lo digan, pero a pecho descubierto, como se hacen las cosas en democracia. Porque si no, estamos en una democracia cooptada y vendrán los que digan, ah, claro, como controlan el BOE, que les regula, a usted lo tienen callado. Eres víctima, sí, pero no hay más que ver la cara de alegría y de entusiasmo que tienen. Fíjense el ejemplo que dan algunos futbolistas que le echan un pulso a Hacienda y hasta algunos lo ganan. Sí, señor, pero ¿cuál es el problema? Y yo estoy completamente de acuerdo con esa valentía, que algunos lo ganan 10 años después. Bueno, que sí, pero que la justicia no es justicia si no es rápida, predecible y ejecutable. Y en este caso ni ha sido rápida ni predecible. Ya. Cifuentes, vamos a ver, la debilidad mostrada por el IBEX a corto plazo, después de perder el soporte de los 10.000, pues va a suponer un antes y un después en el selectivo. ¿Vamos a quedar dañados por esto o no? Bueno, a lo mejor también la cara del presidente de Iberdrola y demás era por estas razones, porque bueno, el valor hemos visto que es el que menos subía, aunque bueno, yo creo que es un valor que tiene recorrido al alza. Y bueno, pues el IBEX está claro que va retrasado con respecto a Estados Unidos, un poquito con respecto a Europa, porque el rebote ha sido más fuerte, en concreto del Eurostock, en estos últimos días más que el IBEX. Entonces está claro que el IBEX está con cierta falta de fuerza y el 10.000 es una resistencia bastante relevante. Vamos con datos de la deuda europea. Hoy hemos conocido que España ocupa el cuarto puesto de la Unión Europea con la mayor ratio de deuda pública sobre PIB, que al finalizar el tercer trimestre del año pasado era del 109,8%. Éramos los séptimos en esto del déficit ajustado por estacionalidad, 4,3%. ¿Quién está peor que nosotros? Grecia, Italia y Francia. Y eso nos vale pues como la tabla del náufrago. En primer lugar, hay que diferenciar enormemente la deuda. Grecia tiene sus características concretas y ha sido un país rescatado, con Francia e Italia. Sobre todo Italia, que es la que tiene una deuda en términos de PIB más alta, el 141%, está financiada en Italia por sus propios ciudadanos, entidades financieras, etc. Eso le da mucha mayor sostenibilidad que tener casi el 110 financiado en 90% en el exterior. Por tanto, desde el punto de vista de la sostenibilidad siempre se pone el ejemplo de Japón, 240%, pero todo en manos de japoneses, que no van a dejar quebrar a su país, incluso por su propio interés. De tal manera que la cifra es muy alta, la desviación del déficit público también, por mucho que se ajuste, y eso que implica que las reglas fiscales, que en teoría entran en vigor en este mismo año, año 24, pues están lejos de cumplirse. Sí que se va a cumplir una, que se va a reducir la deuda, pero en términos de PIB. Lo que sucede es que se ha reducido, sobre todo, de ese 120 y tantos que ya en su momento comentamos, porque el PIB ha crecido mucho en términos nominales, porque la inflación ha sido muy alta. Ahora va a crecer menos y la inflación afortunadamente es menor, por tanto va a tener menos presencia. Y luego, desgraciadamente, estamos muy alejados de ese 3% de objetivo de déficit que en teoría público tendríamos que cumplir. Cifuentes, vamos a ver, el Banco Central Europeo va a mantener los tipos, lo saben todos, lo ha dicho incluso en algunos momentos la señora Lagarde, pero valoramos muy positivamente que ya se empieza a hablar de cuándo va a ser posible una bajada.
Pues sí, ¿Para bueno, hemos quedado? Que decía aquel, ¿no? no, vamos, pues ¿cuándo se piensa? Pues seguramente en el mes de junio, pero tenga usted en cuenta que en el mes de diciembre se hablaba que iba a ser en marzo prácticamente seguro, tal cual, ahora ya nos hemos ido a junio, y entonces el rally que hubo en la renta fija, que ha sido espectacular, entre el mes de noviembre y diciembre, quien tuviera fondos de renta fija, pues habrá visto que dice, oye, de buenas a primeras, han tenido una resurrección espectacular y ahora mismo estamos viendo ciertas caídas en estos fondos. Es normal porque se ha alargado la posibilidad de la bajada, entonces ha pasado de marzo a junio. Bueno, pues ahí es donde está. Bueno, efectivamente, existe la seguridad que el próximo jueves no va a bajar los tipos de interés. Eso evidentemente, vamos. eso ya estamos seguros. Pero a mí me cuesta pensar que se van a retrasar hasta el segundo semestre, como incluso Lagarde ha analizado, por diferentes razones. En primer lugar, porque la inflación se está moderando bastante. En segundo lugar, porque las expectativas de inflación por el asunto de los costes medioambientales, los costes energéticos, etcétera, tienen buenas perspectivas, como también veremos luego. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que la economía europea y sobre todo la demanda interna no está para tirar cohetes, sino todo lo contrario. Europa bueno, está en crecimientos estancados. A los señores del Banco Central. Hay que desapretar precisamente la tensión monetaria para favorecer el consumo y la inversión. Y en ese sentido, probablemente, yo me atrevo a decir que después de Semana Santa se puede producir también la primera bajada del 0,25%. Bueno, Telefónica ha conseguido más de un 93% de su filial alemana en una OPA en la que ha invertido 1.483 millones, pero ¿todo eso ha tenido repercusión sobre el valor en el IBEX? Pues yo la semana pasada decía que estando más abajo Telefónica, que apostaba por Telefónica, incluso cayendo el mercado Telefónica, oye, se mantuvo, subió, y hoy está en concreto en la zona de 3,81, que es exactamente donde llegó cuando se manifestó el interés de que la SEP y el Estado entrara en el accionariado. Con lo cual, yo creo que esto ha ayudado y mi perspectiva con Telefónica es que va a seguir subiendo y se irá a la zona de 4 en el medio plazo. Yo creo que se han producido claroscuros en esta operación. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Telefónica poseía el 71,81% del capital de Telefónica o la telefonía alemana antes de lanzar una OPA. Una OPA que lanza por el 100%, por tanto, por el 28,19% restante, y ojo, con una prima del 38%. No está mal, ¿no? No está mal por eso. Y al final la OPA no ha tenido un resultado al 100%, porque lo que se ha colocado es el 21,3%. Por tanto, todavía del orden del 7% del capital está en manos de inversores. De tal manera que, bueno, se ha conseguido a medias, pero evidentemente refuerza su presencia en Alemania. Bueno, esta bestia terrible, este fondo oscuro que se llama Black, imagínate si será oscuro, BlackRock. Bueno, han acabado su operación con Jeep, la que les facilita alcanzar un 20% en Naturgy, y la reflexión está en torno a lo que pesa BlackRock en el IBEX. 4% del IBEX está en manos de BlackRock. ¿Y eso cuánto dinero es? 24.000 millones. Ahora decidan, quieren, como dice la ultraizquierda de este país, considerar que todos los fondos son negativos. ¿Cómo se puede impedir que un fondo se fije en una empresa que cotiza en un mercado? Bueno, pues afortunadamente parece que la operación de Naturgy se ha producido, se ha consolidado, a pesar de la opinión de esos grandísimos economistas y defensores de la economía de mercado, que son los economistas de Sumar y los economistas de Podemos, que rápidamente... ¿Y alguno del PSOE? Bueno, también, efectivamente, pero sobre todo los que salieron rabiosos para evitar el control por parte del capital de las empresas españolas. Realmente, lo decíamos antes, España está financiada en gran medida con recursos exteriores y también lo tienen que estar, lógicamente, las empresas, porque nuestro ahorro no es suficiente para financiar la inversión, que no crece, pero tampoco el déficit público, porque el ahorro interno tiene que financiar la inversión, el déficit público, y no es suficiente, por tanto tenemos que acudir. Y aquí me parece que estamos hablando de un fondo serio, que tiene una presencia y por tanto un conocimiento de la empresa española muy significativo, porque está presente en 19 empresas del IBEX, de tal manera que conoce bastante bien el mercado español. Estos fondos le dan a las empresas que eligen una estabilidad que de otro modo no tendrían. Claro, una estabilidad, una liquidez, oye, entonces
pues tienen que ser bienvenidos. Hay que ver que Naturgy, pues oye, hoy ha subido un 2,61, ha rebotado en una zona de soporte y parece que está iniciando una pequeña tendencia alcista. Bueno, sabor español le podíamos poner a este epígrafe de lo que viene ahora. Los dividendos que se pagan en el IBEX han alcanzado los 30.300 millones de euros el año pasado y es la cifra más grande desde 2019. Y nuestra singularidad, ¿no? Bueno, efectivamente, en primer lugar, significa un incremento del 16,6% respecto a los dividendos repartidos en el año 2022. Es verdad que no se bate el récord histórico que sigue fijado en los 31.752 millones que fueron los dividendos que se repartieron por empresas cotizadas, eso hay que matizarlo, en el año 2019. Pero, efectivamente, en general es muy positivo que la rentabilidad de 22 empresas supera el 4%, de tal manera que eso quiere decir que invertir en bolsa es rentable no solo por la posible plusvalía, y eso ya lo hace atractivo. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que evidentemente se están produciendo acciones generosas. Incluso hay que tener en cuenta que Telefónica ya se adelantó a finales del año 2023, sí. No ha esperado y hizo un anticipo a cuenta de 862 millones de dividendos. Y ahora empieza también ya un reparto significativo antes incluso de aprobar las cuentas, de obtener los resultados definitivos. Por tanto, en general, las empresas españolas están siendo bastante generosas en el payout, en lo que paga en función de los resultados en dividendos. Yo quería hacer hincapié en entender que, por ejemplo, el DAX, que es el índice alemán, incluye los dividendos, por eso no para de subir. El IBEX los descuenta. Entonces, como los descuenta, pues el asunto es que no llegamos nunca, pero sin embargo, el año pasado hicimos máximos históricos, incluyendo los dividendos, lo que llaman en inglés, que no me gusta usar el anglicismo, pero total return, que quiere decir incluidos dividendos. Es que eso es lo importante, porque uno se compra un fondo del IBEX 35, oye, y ese 4% que decía Iranzo, pues eso se suma al fondo. Es que tiene toda la lógica del mundo, es el rendimiento, claro, traduciendo lo real que estás obteniendo de tu inversión, claro. Bueno, pero esto nos singulariza, porque hay pocas bolsas que repartan 30.000 millones por año. Sin lugar a duda. Por eso he dicho que en general nuestras empresas cotizadas están siendo muy generosos. El payout está siendo alto. ¿Eso qué contrapartida tiene? Que sus reservas no están creciendo como a lo mejor tendrían que crecer en algunos casos para invertir en el futuro. Pero claro, el español quiere cortar el cupón de alguna manera y esto es... Hay que tener en cuenta el conflicto incluso social que se creó en Santander con la decisión de Ana Botín de no repartir o de disminuir enormemente el dividendo frente a la política de su padre. Muchas familias vivían los dividendos del Banco de la Santander. Cajita de bombones, sí, se recordará. Hombre, sí, pero la cajita de bombones no vivía, pero también. Uy, pero alguno tenía muy pocas acciones, iba cada año allí. Hombre, claro. Repartía la cajita de bombones, no me diga. Bueno, técnicas reunidas. Se ha disparado hoy un 6% en el mercado y nos preguntamos qué ha podido pasar, porque no nos tiene acostumbrados a estas alegrías. Bueno, pues que ha firmado una joint venture muy importante con una empresa china, Sinopec, pero con una presencia mayoritaria, el 65%, 2/3 partes del contrato corresponden a técnicas reunidas para invertir, para realizar, desde el punto de vista de la ingeniería, de la venta del proyecto y de la construcción, 2 refinerías. Y esto es la primera fase. En Arabia Saudí por un montante inicial de 3.000 millones de dólares, de tal manera que esto puede seguir mejorando. Se trata de unos contratos muy importantes que pone claramente de manifiesto la competitividad técnica, nunca mejor dicho, de técnicas reunidas. Demostrada décadas y décadas atrás. Efectivamente. Proyectos llave en mano. Técnicas reunidas. Pues mire, este es un valor que en enero del año pasado cotizaba en los entornos de 12,30 y hoy está en 8,04. El rebote es importante, está rebotando desde una zona de soporte claro y bueno, se puede generar aquí una señal de compra interesante. Es un valor que muy particular porque el que lo haya tenido, pues desde luego está sufriendo mucho, salvo que lo haya comprado hace poco. Entonces, bueno, que se está generando una señal de compra clara, pues coincido. ¿Que voy a entrar yo? Y vamos, ¿que vamos a entrar nosotros? Pues no, vamos a esperarnos, oye, que entren otros. Esperar y ver. Bueno, melodrama Grifols. Hoy, sin que nada muy importante acontezca,
tenemos algo que parece que da una cierta dimensión de que hemos alcanzado la calma, y es que Grifols es la compañía que más sube en la sesión, 5,35 arriba, y eso es lo obvio. Ya veremos si esto dura. Habrá que tener más contrastes, pero en principio sí. Hombre, desde el principio el famoso informe decía que Grifols no valía nada, y aquí lo desmentimos. Hombre, evidentemente el negocio en el que está especializado de plasma, evidentemente tiene sus posibilidades, su futuro, etcétera. Pero dicho lo cual, hay que tener claramente presente que hay una situación de tensa calma, de expectativas, porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores le ha pedido que aclare perfectamente los vínculos entre la empresa y el Family Office. La Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Se acuerda usted? Me suena. ¿Le suena? ¿Pero eso no estaba disuelto? Pues casi. Y sigue en Madrid, que yo sepa, ¿no? Porque vaya. Bueno, pues parece ser que aquí sí que ha pedido un informe, pero con calma, que no haya estrés, que clarifique las relaciones entre Grifols y la familia, es decir, el Family Office. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que a pesar del rebote de hoy, el valor ha caído un 43%, a pesar del rebote desde el 29 de diciembre, que alcanzó su máximo en 15,45, y hoy, tras el rebote, está en 8,81. De tal manera que efectivamente es un valor barato, que por otro lado en este momento quiero pensar, porque yo creo que es lo acertado, que no es una empresa que mucho menos valga cero dadas sus características, pero es verdad que muy probablemente estaba sobrevalorada. ¿Y cuándo es? Desde el punto de vista técnico, porque no puedo entrar en más referencias porque tenemos dudas al respecto, pues está generándose en el corto plazo una señal de compra. El rebote ha sido bueno, en zona de soporte, y bueno, puede tener perspectivas de seguir subiendo. Puede tener. Esto no significa que yo vaya a entrar o vaya a comprar, pero que bueno, que tiene buena pinta o mejor pinta que antes, desde luego. Sí, antes de la catástrofe, ¿no? Claro, no, que la catástrofe, y que hace unos días, porque hace unos días el miedo es que parecía que iba a romper todavía el mínimo anterior. Bueno, muy importante. Todo esto sucede, antes comentaba usted algo al respecto, en un entorno en el que la cotización del barril de petróleo tipo Brent, pues da signos de precio bajista. Está en $78, y esto sí que es una maravilla. Hombre, efectivamente, pero además es un precio bastante sostenible tanto para los importadores, como somos nosotros, como para los productores. De tal manera que lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. La OPEP tradicionalmente se ha tirado piedras contra su propio tejado. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es tensionar en exceso los precios, generar una crisis económica y sobre todo una crisis de demanda de petróleo y por tanto tener exceso de oferta. Pues eso, aunque no de una manera tan significativa como en el pasado, es lo que ha ocurrido. En este momento hay exceso de oferta en el mercado, tanto por parte de la OPEP como por los pozos ocultos de Estados Unidos. Esas producciones vinculadas sobre todo al fracking, que en este momento son rentables y están aumentando significativamente, porque al final Biden no se ha opuesto, como era lógico, a esta energía, a pesar de su programa electoral. Y ha sido un bálsamo fundamental. Tanto en gas como en petróleo. Es clave, porque es una energía segura y competitiva. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que hay algunos analistas que hablan de una cierta estabilidad a lo largo del año 2024 entre los $70, 80, pero incluso un hundimiento del mercado, lo han llamado tormenta, pero en sentido contrario, caída a $60 en el año 2025. Ha habido algunos análisis recientes, por ejemplo, de Citi. ¿Y cuándo es? Pues sí, yo estaba esta mañana en unas jornadas de otro banco que lo han bajado $10 y ahora hablan de 70 a 90 en el Bren. El Bren desde hace un ratito está girándose un poquito al alza, ya está caminando a los 80, pero bueno, está ahí en el margen, y vamos, no puedo coincidir más. Creo que las expectativas es a una subida no muy relevante del petróleo y desde luego que no va a superar la zona de los 90. Bueno, pues el último minuto se lo vamos a dedicar a Solaria, que hoy es, dentro de que hay pocas empresas que hoy hayan cedido pistonadas, la que más cede, 0,35. ¿Algún motivo? Bueno, ya lo hemos comentado. En primer lugar, el programa de energía solar, de energías renovables, es prácticamente inviable en España porque no hay capacidad de evacuación y, por tanto, respecto a los proyectos iniciales, muy pocos van a plasmarse en la realidad. Y, en segundo lugar, produce paneles solares
casi al 50% de coste por encima y por tanto de precio que los chinos. No es competitivo. Sí, sí, y sobre todo que los chinos han decidido reducir los precios al 50% para inundar el globo terráqueo de sus paneles y quitárselos de los stocks que deben tener monumentales allí. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su participación y por sus opiniones y a ustedes por su paciencia y su interés. Para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad arranca aquí la redacción abierta.